Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, último día de la semana. Hoy la mujer va a tener un papel protagonista. Vamos a empezar con una empresa fundada por dos mujeres lanzaroteñas que recibió una mención en los premios Turismo Isla de Lanzarote. Después también nos vamos a remontar al siglo XV para hablar de Inés Peraza, una mujer que también gobernó y con mano dura en la isla de Lanzarote y en Canarias, y también ya en el siglo XIX y XX hablaremos del escritor Ángel Guerra, porque en su obra la mujer tuvo un papel predominante y para bien. De eso vamos a hablar, sobre todo en una sociedad muy machista, y él fue uno de los precursores de la defensa de los derechos de las mujeres. Así que vamos a empezar, como decía, hablando de turismo. Bueno, para Lanzarote turismo significa prácticamente todo, y de eso vamos a hablar con Yasmina y Concha Sirá. ¿Sí, Concha? ¿Sí? Concha, sí. Ustedes son las fundadoras de Turismar, una empresa que la hemos conocido recientemente porque recibió una de las nominaciones en los premios Isla de Lanzarote. Ya las entrevistamos, salieron también en Biosfera Televisión, pero vamos un poco también para conocer, para que la gente lo sepa. Hablamos de una comercializadora hotelera, ¿no? Sí, una comercializadora, de establecimientos turísticos realmente, porque no llevamos solo hoteles, sino pequeños establecimientos de apartamentos, complejos de apartamentos, pequeños hotelitos, hoteles rurales, boutique. ¿Y cuál es exactamente ese papel? Porque claro, la gente dirá, bueno, un hotel, pues ellos tienen ya su empresa que se dedica pues a buscar a los alemanes, a buscar a los franceses, y una vez que están aquí, pues a buscarles excursiones. ¿Cuál es el papel dentro de ese englomerado turístico que hacen ustedes? Pues nosotros hacemos precisamente eso, para los establecimientos que no siempre es fácil encontrar un equipo comercial, ¿no? Una persona que contrate con la tubooperación, que te vaya a ferias, que hable idiomas, que tenga conocimientos de tecnología. Entonces, nosotros englobamos todo eso. Nosotros, para los establecimientos que no tienen su equipo propio dentro, hacemos todo eso. Firmamos los contratos con los tubooperadores, asistimos a todas las ferias turísticas, le llevamos el tema de la web, las plataformas online, todo. Nos encargamos de que el cliente, el hotel, de llenar. ¿Cómo surgió ese proyecto? Porque ustedes ya llevan unos años, trabajan en Lanzarote, pero también en Fuerteventura, en Gran Canaria y ahora en Túnez. Cuéntanos cómo surgió y por qué decidieron, primero ustedes dos y ahora tienen otros socios que también nos van a hablar, pero cómo decidieron, oye, vamos a montar una empresa con lo complicado que es y en un mundo del turismo que también es muy cambiante, ¿no? Sí, nuestra frase siempre, todos nuestros proyectos empiezan con una frase de ¿por qué no? Y así fue nuestro comienzo. Trabajábamos juntas en un establecimiento hotelero y por ciertas cosas de la vida, Yasmina decidió dar el paso de emprender y yo me quise unir. Y ahí ya conocíamos las necesidades del mercado. Al venir las dos de establecimientos hoteleros, yo también toqué la parte de turoperación, veía las necesidades que tenían los pequeños establecimientos, sobre todo por la parte digital. En esa época empezaba a hablar mucho de la venta por la web, venta directa, canales online como Booking, Expedia, y para los hoteles pequeños eso era como, no, a mí siempre me trae el turoperador, todos los clientes. Y así el por qué no, 11 años... 12 años ahora, enero. sí. Empezamos las dos con esa parte más digital y sobre todo de informar a los clientes, a los hoteles, las necesidades que había, y ahí surgimos y empezamos pues nuestra patita. Que fue difícil, debo decir, si puedo intervenir, porque fue en 2012 cuando montamos la empresa, era en plena crisis, en la burbuja que había y los bancos no nos daban ni los buenos días. ¿Le encantaba el proyecto? Sí, a todo el mundo decía, ¡ay, qué bueno el proyecto!, pero no te doy dinero. Dos mujeres jóvenes con conocimientos, pero para ellos no teníamos nada como para apoyarnos, entonces tuvimos que tirar un poquito en esa época de socios privados a los que les vendimos el proyecto y que nos financiaron para poder seguir avanzando. Nosotros llevamos la empresa, estos son socios capitalistas nada más, pero que gracias a ellos estamos aquí. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego que creamos también sinergias con alguien de Fuerteventura, que es nuestro socio principal, Antonio Ibáñez, conocido por Chicho, por todo el mundo, que fue él el que también ahora nos inició en la parte de Túnez. Ahora hablaremos de Túnez, pero por ejemplo en el caso de la isla de Lanzarote, hablamos de, claro, las grandes cadenas quizás ya ellos lo tienen todo centralizado, ¿no? Pero hay muchísimas, a lo mejor nosotros no lo entendemos, hay tantos en Lanzarote de esos pequeños complejos turísticos que a lo mejor lleva a lo mejor gente de Lanzarote, gente de otras islas, incluso peninsulares o extranjeros, hay tantos de
digo, mediano o pequeño establecimiento? Sí, hay bastante en la isla, sobre todo eso, porque para grandes hoteles se centralizan todo, las grandes cadenas en la península sobre todo, o en otras islas principales, y destinan recursos a estos pequeños establecimientos. Nosotros, al tener un perfil de equipo muy polivalente y que venimos de todo de la industria del turismo, en hoteles como de turoperación, pues les damos una capacidad, le damos una herramienta completa al hotelero pequeño que de otra manera no se lo pudiera costear, porque estamos constantemente eso, en ferias, en formaciones, sobre todo digitales, que el mundo digital en el turismo ha pegado un salto brutal. Entonces estamos ahí para asesorarle y acompañarle en todo el proyecto de la comercialización. En vez de estar dentro del hotel, somos una empresa externa, pero somos identidad del hotel. Por ejemplo, tú has estado recientemente en Francia, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese papel entonces, por ejemplo, de lo que has hecho allí, ¿no? Es decir, ¿qué interesa a lo mejor de los establecimientos que ustedes tienen? ¿Cuál es ese papel cuando ustedes van a una feria? Nosotros cuando vamos a una feria nos reunimos con todos los turoperadores con los que trabajamos en el mercado en el que estamos. Por ejemplo, pues en Francia con los turoperadores franceses. Ahora vamos en noviembre a la World Travel Market y nos reuniremos con todos los turoperadores británicos. Y no, porque ellos normalmente viene una persona aquí que es la que firma, ¿vale? Que es el contratador. Allí aprovechamos para vernos con el equipo que no suele venir, que son los revenue managers, el jefe de producto, la gente que está más en la central y a lo mejor un poco acercar el producto a esa gente que no suele venir, ¿vale? Sí es verdad que llegué ayer de Francia y debo decir, y aprovecho a darle un tirón de orejas al gobierno de Canarias, porque parece ser que como España no iba, Canarias no fue, pero el mercado francés hoy por hoy es ha aumentado un 33% con respecto al año pasado. Y era quien no estaba, es decir, toda nuestra competencia estaba allí, Portugal, Grecia, Italia, todo el norte de África, Irlanda, toda Europa estaba allí, excepto España. Claro, por ejemplo, en el caso de una reunión con un turoperador, ustedes tienen una serie de clientes y les dicen, mira, Lanzarote les ofrece pues estos alojamientos, este tipo de excursiones, y claro, ellos dirán los precios, todo ese tipo de cosas, y ellos dirán, oye, pues mira, nos merece, si ellos no lo conocían, ¿no? Porque claro, si no conocen y no están, es lo que dicen, ¿no? Me imagino. Claro, es decir, es que mucha gente me vino, oye, ¿y España y Canarias? No, bueno, este año no vinieron, ¿no? Yo estuve en un stand, nosotros en Túnez teníamos nuestro propio stand, y al final, porque para Túnez Francia es muy importante, entonces yo estuve allí y al final estuve haciendo las reuniones con la parte de Túnez y sí que tuve alguna reunión con alguna empresa para el tema de Canarias, pero es verdad que no estuvieran fue... Y ahora estarán en Londres. ¿Cuál es la característica ahora mismo de los clientes por los que ustedes están trabajando, el turista que nos está viniendo ahora? ¿Cuál es el perfil de ese turista? Pues la verdad es como tenemos un portfolio de clientes tan variado, de hoteles de 5 estrellas a hoteles boutique, al mercado de Lanzarote, de Fuerteventura y de Gran Canaria, tenemos un perfil de cliente muy dispar. Es verdad que el británico pues está muy afianzado en Canarias en general, pero es verdad que el mercado francés está creciendo muchísimo. Nosotros tenemos muchísimos clientes con mercado francés y en crecimiento constante. Y luego las temporadas también. Hay otros mercados más pequeñitos que en invierno se mueven mejor que en verano. Tiene más presencia. Hablas de turoperadores, a veces tenemos la sensación de que el turoperador es un ogro, ¿no? Que viene aquí. ¿Ustedes están trabajando directamente con ellos? ¿Realmente un turoperador se le puede vender también viajes de unas estancias de calidad, productos de calidad, no el todo incluido? Sí, por supuesto. A ver, el turoperador antiguamente se generó ahí como el ente que viene a firmarnos precios bajos, pero a ver, nosotros estamos en islas, con lo cual necesitamos la capacidad aérea que tienen muchas de estas empresas, que ellos cogen o compran plazas o ponen sus propios aviones, ¿vale? Entonces lo seguimos necesitando y trabajamos con ellos en todos los mercados. Sí es verdad que ellos mismos se han ido digitalizando y cambiando su forma de hacer las cosas. Y obviamente te venden tanto clientes de todo incluido, de masas, como clientes de lujo de 5 estrellas, ¿vale? Es decir, eso depende de tu producto y depende de lo que tú quieras atraer.
Es decir, que el turoperador es un aliado entonces también. Totalmente, está claro que... totalmente, y más siendo en Canarias las plazas aéreas, porque lo hemos visto en verano con unas plazas aéreas sueltas súper caras. Y el turista que muchas veces ahora, por ejemplo, el turista peninsular, que ellos mismos a través de internet se buscan, eso también los hoteles se puede captar a eso, ¿no? A través, me imagino, del marketing digital, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos algún cliente que, por ejemplo, estábamos viendo estos últimos meses, hemos tenido la web propia del hotel como canal de venta número 1, ¿vale? Es decir, que la propia web del hotel ha generado la mayor venta frente a plataformas como Booking.com o como turoperadores. Hay meses que se puede hacer así y que tu web tenga mucho volumen, y otros meses donde dependes más de las plazas aéreas, porque como decía Chasi, a lo mejor las plazas sueltas con un Ryanair están muy caras, ¿no?, para venir aquí. Claro, hablabas de la complejidad a veces de un establecimiento hacer su guerra por su cuenta en el mundo de digital, ¿no? Quizás lo que ustedes hacen es ayudarles a eso, ¿no? A decir, oye, vamos por este camino y no te pierdas por el otro, ¿no? Básicamente. Sí, que cada uno mantenga su identidad, porque nosotros creamos una estrategia acorde a cómo están, hacemos una auditoría, vemos cómo están, qué situación está, y marcamos una estrategia de corto, medio y largo plazo, con el objetivo de incrementar pues, los ingresos de ese establecimiento. Y entonces ahí ya vemos las necesidades que tienen cada uno y hacemos una estrategia única para cada establecimiento, pero con la fuerza de una marca. Nosotros cuando Yasmina, que es la parte que lleva la contratación, se sienta con un turoperador a negociar, no negocia con el nombre del cliente independiente, negocia como Turismar, para todos esos pequeños establecimientos que de otra forma a lo mejor no hubieran podido llegar a unas garantías, a unos acuerdos, un adelanto, que de otra manera, como ente único, no lo podrías conseguir. Claro, ahora me viene a la mente la marca Spar, que en Canarias son empresarios independientes, pero hay una marca en el que, oye, si vamos a comprar 200 kilos de harina, nos va a salir mejor comprando, aunque después yo compre solo 8 kilos, ¿no? Básicamente... Pues un ejemplo... Un ejemplo bastante gráfico para el que no entiende de turismo, gracias Domingo. Sí, una aportación. Me lo voy a apuntar, porque a veces depende con quién hables, no entienden muy bien porque no vienen del sector. Pero sí, un poco más o menos. Nosotros al englobar todos estos establecimientos, que no siempre son solo pequeños hoteles, ¿no? Tenemos el Arrecife Arena Hotel, que son 160 habitaciones, o pequeñas cadenas hoteleras en Fuerteventura, como Arena Hoteles, que son pequeñas cadenas, ¿no? Pero es verdad que ellos tienen a la hora de contratar, de cobrar y demás, tienen la fuerza nuestra de decir, oye, no es lo mismo que tú vayas a un turoperador y decir, oye, que no me estás pagando con un establecimiento, a que vayas con 18, ¿vale? Porque dice, oye, o pago o pierdo muchos clientes, entonces les damos esa fuerza. Bueno, ya han decidido irse a Túnez. Sí. Claro, la gente puede pero decir... no va por Túnez. La gente podrá decir, hombre, no hacemos competencia, Túnez y Canarias, ¿no? Puede decir, ¿y cómo puedes hacer, no? De, oye, me llevo a este turista para allá y me lo traigo para acá, ¿no? Jugar... Primero, ¿cómo fue lanzarse a Túnez y por qué? Porque además es un país que ha pasado una década muy fastidiada, la primavera árabe, el COVID, los conflictos en toda esa zona del norte de África. ¿Cómo fue decir, oye, probamos en Túnez? También, como dijiste antes, al principio, ¿y por qué no, no? Tal cual, es que nuestra vida... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, realmente aquí fue un tema de nuestro socio Chicho, que junto con un amigo suyo, director de hotel en Fuerteventura, Toti, él es tunecino, ¿vale? Y él tenía la idea de ayudar a su país a prosperar, ¿no? y ayudar a levantarse. Y él nos conocía y dice, oye, ustedes seguro que pueden echar una mano y demás. Chicho nos dijo, oye, ¿a ustedes les apetece? Porque realmente sí, a mí me gustaría entrar en Túnez, claro. Idioma. Su riesgo. Tiene su riesgo, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no? Porque realmente al final no es bueno tampoco para nosotros tener todos los huevos en la misma cesta. Es verdad que Túnez es una de las competencias de Canarias en verano, ¿vale? Porque no en invierno. Pero al final ahí tienen un turismo muy francés, alemán, italiano, por la proximidad, ¿no? Y nosotros tenemos un turista más inglés, sí es verdad que estamos aumentando en el francés, y el alemán más en invierno, ¿vale? El alemán allí es más en verano. Entonces, bueno, al final no dejan de ser complementarios, y allí también nosotros vamos con hoteles hoteles un poco más grandes, en todo incluido, una gran cantidad,
que aquí no tenemos tanto ese modelo. Claro, el Túnez empezó, vamos a decirlo así, a tirar los precios, evidentemente para poder empezar a competir, porque era, bueno, Francia prácticamente sus vacaciones era toda esa parte, el idioma también, el francés lo ayuda, pero yo creo que Canarias tampoco puede decir, tiene que espabilarse, ¿no? Yo imagino que hoy día, cuando ustedes hacen esas auditorías con los complejos turísticos, dirán, o te modernizas, o te arreglas, o te espabilas, o en este mundo no vas a esperar a que los demás esperen por ti, ¿no? Sin compararnos fuera de Canarias, es que ya nos tenemos que renovar, invertir y demás por el vecino que tienes al lado, simplemente eso, porque cada vez la competencia, cada vez el cliente también busca una experiencia, ya no solamente es alojarme en lo que es la cama y comer, ¿no? Es transmitir una vivencia y que se vayan de la isla de Lanzarote o de Fuerteventura de Gran Canaria con un recuerdo de decir, oye, sean prescriptores del destino. Y eso solamente lo vamos a conseguir, aparte de la renovación, de darle mucho más al cliente, que no solamente sol y playa, porque eso ya cualquier otro destino, y ahora mismo con el cambio climático, nuestros inviernos a lo mejor no son tan... Y a la hora de vender Lanzarote, si yo soy un guiri, ¿qué es lo primero que me diría para que yo venir aquí a Lanzarote? ¿Cuál es lo primero que ustedes le dicen? Oye, Lanzarote tiene esto que no tiene otros lugares. A mí, hace muchos años, cuando fui una vez a una empresa de convenciones y demás, y me decía, bueno, es que Lanzarote no tiene nada diferente que ofrecerme. Me quedé así y digo, ¿cómo que no? En 4 sitios del mundo tú puedes comer sobre un volcán activo o meterte en una gruta y ver cangrejos ciegos y pasar una noche ahí, una velada estupenda con cangrejos ciegos que solo hay en 2 sitios del mundo. ¿En cuántas? Entonces, para mí, eso es, por ejemplo, algo que tenemos muy especial, porque las playas son muy buenas, pero hay muchas playas en muchos sitios. Fuerteventura solo no tenemos que irnos Fuerteventura, Caribe, es decir, tenemos... Pero Lanzarote tiene un algo, el tema de César Manrique, ¿no? Ese legado es importante para Lanzarote y es una forma de captar al turista que otros destinos no tienen. Esa es nuestra mayor base para posicionarnos y el estandarte nuestro. Y a la gente que nos están viendo en la tele, ¿qué les dirían ustedes para que precisamente sigan viniendo los turistas? Es decir, ¿qué no debemos hacer para que el turista diga, uff, yo paso ya de venir a Lanzarote? ¿Hay algo que a lo mejor ustedes digan, por este camino no vamos? Hombre, hay muchas cosas que uno siempre, y más siendo de la isla, ve que los miras con los ojos con los que nos miraría un turista, porque nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Es verdad que tenemos que entender que vivimos de ello. Ya no podemos vivir de las plantas, de las papas, ni del vino, y menos de la pesca, que perdimos todas las fábricas. Entonces, vivimos del turismo, nos guste más o nos guste menos, y entonces tenemos que ser todos anfitriones, tanto en los supermercados como en las tiendas, las farmacias, en cualquier sitio, es decir, porque ese señor, al final, directa o indirectamente, nos está pagando. Yo creo que eso sí se ha perdido un poco, ¿no? El tema este de las prisas, de no atender, antes que te parabas, hablabas, le decían en español, inglés, no, vaya para allá, venga para acá, ¿no? Entonces, de hecho, creo que una vez incluso se dio unos premios en el patronato que era un poco a eso, ¿no? A la hospitalidad, a la que la hemos perdido, ¿no? Y además lo hemos vivido con el COVID, cuando estuvimos completamente Es decir, una cerrados. cosa es ser sumiso al guiri y otra cosa es ayudar o ser, hospitalario, ¿no? Hospitalario, yo creo que las dos al final cosas... esa es la palabra y eso es lo que tenemos que quedar para que la gente repita y sean prescriptores del destino, hospitalario. No necesitamos nada más. Bueno, Yasmina Echassi, gracias por venir. Nos venía un poco ya asustada, tampoco ha sido para tanto. No, que va. Se nos hizo hasta corto. Es más difícil cerrar un contrato con un turoperador, ¿eh? Sí. Así que, oye, gracias, enhorabuena por ese premio, también a todos los trabajadores, porque tienen un equipo que ustedes siempre lo destacan, ¿no? Porque al final es lo de siempre, una empresa sin la gente detrás no es nada. Y allí yo el majorero también, para que también que nos llevamos bien. Bueno, y nosotros ahora vamos a continuar, vamos a hacerlo con folclore. Vamos a irnos para escuchar la Escuela de Folclore de Guatiza, una folía con 2 solistas invitados. Los tengo por aquí apuntados, Alejandro Machín y Desiré Hernández. Los escuchamos y vamos a seguir hablando de mujeres.
asomo a la reja que me solía asomar, que me solía. Que me solía asomar, que me asomo a la ventana, que calla la soledad. Que me asomo a la ventana, que calla la soledad. Ya no me asomo a la reja que me solía asomar. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16. Cuando mi canto lo oigas, lleva tus manos al pecho, lleva tus manos al pecho, para que sientas latir dos corazones a un tiempo. Para que sientas latir dos corazones a un tiempo. Cuando mi canto lo oigas, lleva tus manos al pecho. Atención, que va a terminar esta hermosa folía con este cantar. Bueno, una maravillosa folia que acabamos de escuchar. Al principio del programa le dijimos que hoy la mujer iba a tener mucho protagonismo y ahora nos vamos a hablar de mujeres en el siglo XV. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues vamos a ver si buscamos la fórmula de que entre todos nos entretenga y que sea algo también no aburrido, porque estamos hablando con el historiador Víctor Bello. Tú también te encargas de que no sea aburrida, porque a veces la historia la gente piensa, no, es historia y es aburrida, y no. Buenos días. No, la historia no es aburrida nunca si se plantea de una buena perspectiva. Exacto. Y eso es lo que le corresponde a los nuevos historiadores, porque los antiguos yo creo que iban por ahí. Hay de todo. De los antiguos yo siempre destaco, por ejemplo, a Antonio Rumeo de Armas, que fue incluso director de la Real Academia de la Historia. Él hizo unos estudios de piratería, de corsarismo en el Atlántico. De Canarias y de Lanzarote ha hablado bastante. Y aquellos libros eran magníficos. Es verdad que ya se ha superado porque hay nuevas investigaciones y nuevos documentos, pero sí que lo narraba de una manera que yo creo que tendríamos que volver a esa forma de narrar la historia, porque son libros que se leen casi como una novela. Es verdad que en los últimos años el academicismo ha hecho que la historia se plantee desde un punto de vista de demasiada estadística, demasiada gráfica, y creo que hay que diferenciar entre lo que se ofrece al mundo académico y lo que se ofrece al lector interesado en la historia. En las librerías se suele vender bastante historia, y si nos fijamos en escritores, sobre todo los conocidos como grandes hispanistas, que suelen ser ingleses o norteamericanos, tienen una narrativa que es mucho más asequible por parte del lector común. Y creo que nos tenemos que fijar en eso para hacer que la historia llegue a todo el mundo de una forma más Y además sencilla. la historia interesa porque hoy día grandes bestsellers están relacionados en hechos históricos y eso se está vendiendo como churro. Sí, Es decir, que está claro que la historia interesa, sí. lo que es lo que tú dices, hay que saber contarla para que a la gente, sobre todo la gente joven y no tan joven, les interese. Bueno, el libro, La mujer y gobierno en el siglo XV, ¿qué nos puede interesar a un lanzaroteño precisamente de eso, de una mujer en el siglo XV, 1400 y pico, que era casi cuando nos descubrieron? Efectivamente. Bueno, la mujer tiene que importarnos en todos los periodos históricos, y tú sabes
que desde hace unos años se está estudiando mucho el papel de la mujer en la sociedad, porque es verdad que en la historiografía ha tenido un papel un poco oculto y no se considera Bueno, ni un poco, no, por bastante mucho, oculto, mucho, sí, por ser un mejor. poco sutil, pero ha estado oculta y desde hace mucho tiempo, desde hace unas décadas, se está recuperando esta historia. Y nosotros lo que quisimos hace 2 años, porque este libro es consecuencia de las jornadas de historia que hacemos en Teguise, lo que quisimos fue destacar la preponderancia de la mujer en algunos puntos geográficos, y concretamente en Canarias, mujeres que en un momento de tránsito de una época prehispánica, de una época de protoneolítico, cuando se produce la conquista, hay mujeres muy relevantes en ese siglo XV. Y no solo en Canarias, sino también en la península ibérica, en España en general, lo que ahora se conoce como España, como Isabel la Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que quisimos fue ofrecer primero un contexto de cuál era el papel de la mujer y en qué escenario se movía y con qué capacidad de decisión a nivel nacional, y luego concretar en 3 mujeres que, sin haber nacido en Canarias, sí que jugaron un papel importantísimo para Canarias, que fueron, en primer lugar, Inés Peraza de las Casas, que fue la primera dueña de todas las Islas Canarias, Beatriz de Bobadilla, su nuera, que acabó siendo señora de La Gomera y El Hierro, y también Isabel la Católica, que es quien le compra lo que acaban siendo las Islas de Realengo a Inés Peraza. Por tanto, son 3 mujeres que no son canarias de nacimiento, pero su destino sí estaba en Canarias, y tuvieron que afrontar y enfrentarse a un destino que probablemente en un inicio no era el suyo, pero supieron hacerlo muy bien. Y creo que recuperar esa historia y aprender de ese ejemplo es muy bueno para toda la sociedad. Claro, a veces hay épocas en la vida que la mujer tiene un papel importante y no sabemos por qué, ¿no? Que al final se va olvidando y parece que no existe. En Lanzarote tenemos la casa de Inés Peraza, que está en Los Valles, vivía en Teguise, ¿no? Y fue una mujer que era la dueña de la isla. Claro. Bueno, de Canarias. De Canarias. En la historiografía... Pero vivía en Lanzarote, ¿no? Sí. Quien pasó con preponderancia... Ella vivía entre Lanzarote y Sevilla. Es una mujer que además... Yo por su primer testamento, conocemos 2, probablemente hizo alguno más, por su primer testamento deduzco que navegar no le gustaba mucho. Me cuenta que tenían que estar en el siglo XV 7 días y 7 noches metidos en un barco. Hay que navegar en el siglo XV, hay que decir. Lleno de marineros. Claro. Y había que hacer allí todo, o sea, desde comer hasta las últimas necesidades. No debía ser un viaje agradable. Sin embargo, a ella, a través de los documentos, la vemos constantemente viajando entre Canarias y la península, entre Lanzarote, Sanlúcar de Barrameda y Sevilla. Porque la historiografía tradicional ha destacado mucho la figura de su marido, Diego García de Herrera, como señor de Canarias, pero en realidad la propietaria es ella, por derechos de herencia. Ella lo hereda de su padre. Y al final es ella la que va adquiriendo cada vez más poder y la que toma las últimas decisiones de hacia dónde deben encaminarse las Islas Canarias. Claro, porque en Teguise, si empezamos a mirar documentos, muchos era Herrera y Rojas, Herrera, porque era el hombre en que en principio, pero la que realmente mandaba en la casa era ella, sí. En la casa y en el gobierno. Ella, bueno, los dos, eran un tándem, él se dedicaba más desde el punto de vista al aspecto militar. Sí, a irse a África a buscar esclavos, ¿no? Claro, las cabalgadas, las famosas cabalgadas, que eran incursiones en África para captura de esclavos, también los intentos que tuvo de conquista de Gran Canaria fundamentalmente, que fue un fracaso y un derroche de dinero impresionante y sublevó incluso a los lanzaroteños contra eso, y ella se dedicaba más a la labor comercial. A ella la vemos firmando contratos, incluso después, ya cuando queda viuda, a partir de 1485, ella es la que toma todas las decisiones. Lo que va a pasar con el señorío, todos los contratos que hay que hacer para la exportación de horchilla fundamentalmente, que era el principal producto con el que comerciar a través de genoveses, de comerciantes genoveses, con lo cual ella tuvo un papel importante. ¿Y Lanzarote daba dinero en esa época entonces? No podemos cuantificarlo porque desgraciadamente sus libros de cuentas... ¿Se quemaron con el incendio ese famoso o no? No sabemos si fue a consecuencia de algún ataque pirático en Lanzarote o si estaban en Sevilla. Sobre su muerte, el último testamento, que es del año 1503, pocos días antes de morir, sí que nos refleja que en sus libros constan las deudas que tiene y quiere que se paguen. Por lo tanto, debía haber una contabilidad, evidentemente, está gestionando un territorio, y no solo propiedades canarias, sino propiedades también en Andalucía, y de Andalucía sí que queda algún testimonio de lo que cobraban de alquileres, de fincas y demás, que está en el archivo del arzobispado, pero de Canarias no nos han llegado cuentas. Y después estaba Beatriz de Bobadilla, que era la nuera. La nuera, pero ella con Lanzarote, ¿Beatriz estaría aquí alguna vez? Ella vivió en La Gomera. Vivió en La Gomera. Ella llega a Canarias a consecuencia de la inculpación del hijo segundo de Inés Peraza, que lo acusan de instigar
en La Gomera el asesinato de Juan Rejón, el conquistador de Gran Canaria, ¿no? Es acusado y es llevado a la corte preso, y el acuerdo que hay entre la corona y la familia Herrera Peraza es que liberan al hijo, pero se tiene que casar, según cuentan las crónicas, con Beatriz de Bobadilla, que era una dama de la corte, ¿no? Ahí hay mucha leyenda también en torno a Beatriz de Bobadilla, porque se dice que en realidad la reina Isabel lo que quería era quitarla de en medio porque el marido Fernando estaba encaprichado con ella. Ahí ha habido mucha mitología en torno a... Pero en esas jornadas también se ha puesto en valor también esa figura, ¿no? Es decir, Sí. destacar no que era solo una medradora, ¿no? Sino que también tenía su papel dentro de... Sí, tuvo un papel muy importante y sobre todo hay una historia que a mí me gusta mucho, que es la confrontación entre las dos, entre la nuera y la suegra, entre Inés eso tenía Peraza que saltar chispas y ahí. Beatriz de Bobadilla, porque probablemente, esa es mi teoría, a Inés Peraza no le debió gustar que los reyes eligieran con quién se debía casar su hijo. Además les prometieron un título nobiliario que parece que no se hizo efectivo. Y cuando muere el hijo también, el hijo de Inés Peraza también es asesinado en La Gomera, Beatriz quiere ser la propietaria de todo el territorio, porque dice que es la heredera, sus hijos son los herederos y ella pues quiere gobernar todo. Y se produce una confrontación que tienen que mediar los reyes católicos también. Claro. Es una historia muy intensa y muy atractiva. Sí, no, que cuando ahora hablamos de los culebrones, culebrón el siglo XV, ¿eh? Porque Sí. mira que... Los claro, problemas de herencia siempre son culebrones. Sí, pero ahí estaba el poder y habría esa sociedad. Tendría que ser... Yo no sé si tú alguna vez de esto has dicho, si yo me quisiera retomar al pasado, ¿me iría a Lanzarote en esa época o tú crees que tendría que ser muy aburrida? Yo, divertida no debía ser, desde luego. Y Mis por series eso, se pasaban, ¿no? Seguro, seguro. Pues bueno, aquí por ejemplo, los documentos que tenemos del siglo XVII y XVIII de Lanzarote, ahora que hemos hecho una catalogación de las actas de pleno, bueno, pues es horroroso porque entre las crisis climáticas, que ahora la estamos sufriendo, pero tenemos alternativas. Claro. Imagínate, en el siglo XVII hay sequía, se mueren los animales. Sí, claro, aquí lleva sin llover un año y... Claro, el campo se va al traste, los animales mueren porque el agua que hay es de lluvia y el caos es tremendo. De hecho, la gente emigraba a consecuencia de eso, ¿no? Y también me pongo un poco en el papel de ella. Una mujer nacida en Sevilla en 1424, cuando Claro, Sevilla era es capital lo del máximo, mundo en ese exacto, momento. claro. Ahí había gente de todas partes negociando. De repente se tiene que venir a Lanzarote. 2 casas cabrían ahí en la villa, 3. Y encima con la población de Lanzarote en contra, porque no querían soportar la presión fiscal de los señores, Claro. con lo cual les costó poder venir y desembarcar en la isla. Hay que ponerse en el papel Sí. también de ella, que ha pasado a la historia como una mujer cruel, pero bueno, si tú heredas una casa que hay un inquilino y el inquilino no te quiere pagar la renta y no quiere que vayas a la casa, Y desde el punto de vista de esa época también, el contexto, es decir, ahí, claro, no... ahí a Beatriz de Bobadilla también se le ha acusado de ser cruel, pero hay que tener en cuenta que estos señores tienen una capacidad que se llama mero mixto imperio, que era la capacidad de juzgar, incluso de condenar a muerte a los vasallos. Entonces, es una crueldad a ojos del siglo XXI, Claro. sí, pero en el siglo XV era lo que había. No podemos juzgarlo, hay que aprender de eso y aprender de la experiencia que nos cuesta cada vez más. Bueno, ese es el libro, Mujer y Gobierno en el siglo XV, lo pueden encontrar en la librería de Lanzarote, Sí, evidentemente, cualquiera. Y ya, esas fueron las jornadas de hace 2 años, años. pero ya estás preparando las próximas, Las de este año, sí, ya están que es preparadas. de historia naufragada. Eso Sí. también tiene iba a decir, tiene buena pinta. Sí, la verdad que van a ser muy atractivas. Las del año pasado, que fueron dedicadas a vulcanismo histórico, ¿te acuerdas? También Sí. fueron muy atractivas. Fuimos aquí al director de museo De Italia, a que Massimo Sana. decir un director de museo en Italia, esos son palabras mayores. Director general de todos los museos. Que esos son palabras mayores, que allí hay un museo en cada esquina. Siempre procuramos traer a figuras muy relevantes en el terreno. Y que este estamos año, a tratando. ver. Y este año la historia naufragada pues va sobre arqueología subacuática. Desde hace años se está potenciando la arqueología submarina en Canarias, porque evidentemente vivimos en un territorio insular y no podemos olvidar que estamos rodeados de mar, Claro. que la vía de comunicación siempre fue el barco y hubo naufragios, pérdida de carga, y los arqueólogos están haciendo trabajos muy interesantes para conocer también esa parte de la historia. Entonces nos vamos a centrar en Lanzarote, va a haber conferencias sobre Lanzarote, sobre todo a Canarias y luego también algunas de ámbito nacional. Ujú. Que por lo que me comentabas, antes de empezar, que va a venir alguien del Archivo de India. Sí, empezamos el día 8, las jornadas son unas semanas hay una y otras 2. Empezamos el día 8 de noviembre hasta el día 30, las conferencias son por la tarde,
en la biblioteca de Sí, que no es, no es un día, sino que van No, a ser... van a ser espaciadas cada semana, 1 o 2 conferencias. Entonces inaugura Rafael Sabio, que es el director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que está en Cartagena, y a continuación intervendrá Esther Cruces Blanco, que es la directora del Archivo General de India. Sí, pesos pesados, ¿eh? Sí, pesos muy pesados. Sí. Muy pesado, muy pesado, y porque España tiene, bueno, solo hablar del Archivo de India, uno de los mayores archivos de la historia mundial. Patrimonio mundial está patrimonio, considerado. patrimonio mundial, y evidentemente también la arqueología submarina. Bueno, mira que no ha habido conflictos en España con Estados Unidos, con esos galeones con hundidos. El Odisei, con todo esto. Bueno, la verdad que tiene que estar muy interesante Sí. todas esas conferencias. Pues Víctor, ya hablaremos de esa conferencia también ya más en más profundidad, nunca mejor dicho, en mayor profundidad, y gracias de nuevo por traernos la historia de Lanzarote. Y nosotros ahora vamos al tiempo, hace calor, pero vamos a recordar cómo va a estar hoy y el fin de semana. Bueno, por este recorrido histórico que hemos hecho del papel de la mujer, ahora nos vamos al siglo XIX y XX. Lo vamos a hacer con uno de los escritores lanzaroteños, yo creo que más importantes que tenemos de esa época del XIX y el XX, que es Ángel Guerra, aunque realmente es Juan Betancor Cabrera, pero bueno, conocido literariamente por Ángel Guerra. Y vamos a hablar con Sebensui Rodríguez. Él participó en las jornadas de Lanzarote y Fuerteventura con una ponencia que era la imagen y la mujer en la obra de Ángel Guerra. Y de eso vamos a hablar, como yo decía antes, con Víctor Bello, vamos a intentar que la historia sea entretenida, porque los historiadores, si nos aburren con las historias, mal asunto. Bueno, yo soy historiador de la literatura, eso de literatura, igual pero por bueno, ahí escapo, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado también, se lo comentaba a Víctor, ¿no? Que hoy día también los investigadores, yo creo que hay que difundirla de manera que la gente pueda ya no solo entenderla, sino decir, oye, pues me parece interesante, ¿no? Hombre, la clave yo creo que está en entender que la historia sirve para poder comprender el presente. De hecho, yo en esta ponencia de la que tú estás haciendo referencia, lo primero que hago es contextualizarla para poder llegar a comprender el acierto que pudo haber tenido Ángel Guerra o José Betancor Cabrera durante esos primeros años del siglo XX. Es que hoy día yo creo que traemos a Ángel Guerra, lo ponemos hoy aquí a hablar, y a más de 4 de estos que estamos viendo estos mensajes machistas, Ángel Guerra, haber vivido en esa época, ¿sería actual? No solo, evidentemente sería actual, pero en el caso de Ángel Guerra yo creo que tiene un punto de mérito más, porque todavía ahora mismo la mujer se encuentra en una situación
jurídica muy distinta a la que se tenía en la época de Ángel Guerra. Una de las cosas en las que más insistió él, especialmente en sus primeros textos periodísticos y después literarios, pero en primer lugar en los periodísticos, era en condenar el maltrato físico hacia la mujer dentro y fuera del matrimonio. Si nos vamos a la historia y nos vamos a echar un vistazo, por ejemplo, al Código Penal de 1870, 1876, vemos cómo el maltrato hacia la mujer no siempre estaba tipificado como un delito. Había ocasiones, por ejemplo, decía el Código Penal del 70-76, que en aquellos casos en los que la agresión física grave, etcétera, se hubiera producido desde el varón hacia la mujer por arrebato del varón, no se consideraba un delito, porque jurídicamente el marido tenía lo que se conocía como la ius corrigendi, es decir, el deber de corregir a la esposa. Y entonces darle una paliza no era considerado un delito. En ese contexto es en el que Ángel Guerra escribe precisamente para decir que sí que debería ser un delito. Luego la figura de Ángel Guerra como hombre, además, creo que tiene mucho más mérito en ese contexto. Ángel Guerra, vamos a cuentas un poquito quién era Ángel Guerra. Nació en Lanzarote en 1874 y murió en Madrid en 1954. 50, sí. 50. Sí, bueno, Ángel Guerra yo creo que siempre es de los... Perdón, digo que lo estamos viendo ahí en una fotografía. Sí, esa es una fotografía que le hizo Jorge Compani cuando era bastante jovencito, aproximadamente en 1900, que es cuando se marcha para Madrid. Es verdad que nace en el 74 en Teguise, trabaja en Las Palmas dirigiendo también algunos periódicos, incluso como docente, y en 1900 se marcha para Madrid y ahí emprende una importante carrera periodística y literaria. Hasta donde yo he podido contar, son más de 200 los periódicos en los que Ángel Guerra escribió, no solamente periódicos regionales, periódicos nacionales y periódicos de otros países, también de Latinoamérica, países del extranjero. Él fue enviado especial de la Correspondencia de España, que después del ABC era el segundo periódico más leído en aquel momento. Tuvo importantísimas relaciones personales con los grandes artistas de la época. Bueno, fue compañero de piso de Manuel Falla, por ejemplo, y también fue diputado por Lanzarote desde 1912 hasta 1923, y otro de los grandes méritos políticos que fue director general de prisiones en el gobierno de Berenguer en el año 30, con un gran mérito, y es que modernizó el sistema penitenciario español, que hasta aquel entonces las cárceles eran simplemente pues unos sitios a los que amontonar a gente que había cometido determinados delitos, y Ángel Guerra modifica todos los reglamentos, modifica incluso cómo deben ser las cárceles. Uno de los modelos es precisamente la cárcel que se construye en Las Palmas de Gran Canaria, motivo por el cual lo nombran hijo predilecto de Las Palmas, y que en cierta medida pues nos viene a permitir darnos cuenta de cuál era su perfil ideológico, que era el de luchar siempre contra el desfavorecido, contra las injusticias, contra los más pobres y también evidentemente en contra de la situación tan injusta en la que se encontraba la mujer, no solo por el maltrato físico, como hemos hablado, sino también la falta de acceso al mercado laboral. Él celebró en muchísimas ocasiones que la mujer accediera a la profesión de periodista. Claro, cuando dice celebró es que él escribía, que eso era lo difícil en esa época, no en una barra de un bar hablar, sino escribía con su nombre y dando la cara contra ese contexto machista que había, bueno, el contexto que había, defendiendo a la mujer. Claro, defendió evidentemente el acceso de la mujer al periodismo y además celebraba, como decía antes, que no solamente las mujeres escribieran para los periódicos, sino, decía él, que además hagan los periódicos, que es una cuestión fundamental, porque él observaba que en los primeros momentos la mujer accedía al periodismo para hablar de peluquería, de muebles, de niños, de deportes femeninos, pero él se encargó de destacar el papel de algunas mujeres periodistas que desempeñaban el trabajo, entiéndame lo que voy a decir, tradicionalmente entendido como propios de hombres. De sus labores. Bueno, sí, pero hablas, porque después hay que recordar que él defendía esto, pero después llegó estaba el régimen franquista, que a la mujer le siguió ocultando y reocultando, ¿no? Bueno, es que la historia a veces la entendemos siempre como si fuera un conjunto de avances, y eso no es cierto. De hecho, siempre que estamos estudiando cualquier periodo de tránsito, tenemos una mentalidad tan maniquea que decimos, y estos eran los buenos y estos eran los malos, y siempre pensamos que
El paso de la historia significa un progreso y la cuestión es que hay progresos y hay retrocesos y evidentemente en la época de Ángel Guerra se estaban produciendo una serie de progresos. Ángel Guerra es testimonio de ello y no era el único hombre que defendía la igualdad de la mujer, había muchísimos más y afortunadamente había algunas mujeres, algunas de ellas influyeron en Ángel Guerra, como por ejemplo la Colombina, la primera periodista española, o como por ejemplo la condesa de Pardo Bazán. Pero luego vemos cómo podemos llegar a un proceso de retroceso. ¿Por qué aprovecho para insistir en esto? Porque a lo mejor pensamos que hemos avanzado bastante y los derechos se efectivamente pueden así, perder de pero un día los para derechos otro. se pierden. Eso, por eso digo que, porque tú Ángel Guerra tienes también, hay que decirlo, estás enamorado de Ángel Guerra, de su obra, de su vida, porque no es la primera vez que trata, sino ya ¿no? Hace un par de años también empezaste a... ¿Cómo llegó a ti? Bueno, Ángel Guerra? llevo bastantes años dedicándome a estudiar la historia del patrimonio literario de Lanzarote en general, que cuando empecé hace 23 años... Eso no se dice. Ya tengo canitas en la... Eso ya no se dice. Ya tengo canitas en la barba. Bueno, fue en el año 2000 la primera vez que presenté un trabajo en las 10º jornadas de Lanzarote Fuerteventura, es decir, hace ya 23 años. Y una de las figuras fundamentales ha sido Ángel Guerra. Hace un tiempo me propuse investigar más en profundidad la obra de Ángel Guerra y gracias a que ahora mismo tenemos buena parte de la prensa histórica digitalizada, pues pude constatar algo importante, que fue la razón por la que estuve aquí hace poco más de un año. Sí, de la exposición que se hizo en Teguise. Efectivamente, ¿no? Donde ahí señalaba cómo había podido encontrar más de 20 relatos escritos por Ángel Guerra y que desconocíamos. Y ahí hubo un detalle que me llamó poderosísimamente la atención, y es que en todos esos relatos, que son posteriores a 1908, de entre 1908 y 1930, la mujer adquiría un importante protagonismo, en tanto en cuanto la mujer siempre era, o en el 98% de los casos era la protagonista de los relatos y además aparecía dibujada con lo que hoy podríamos llamar con perspectiva de género, es decir, siendo víctimas de maltrato por parte de hombres, siendo víctimas de violaciones, teniendo que suicidarse por haberse quedado embarazada por una violación, o siendo, por ejemplo, la verdadera mantenedora del hogar, pero la que menos contaba a la hora de decidir en el hogar. Y a mí me parecía que todo eso no podía ser una casualidad, que todo eso tenía que responder a un plan. Es lo que yo como crítico literario me tengo que plantear. Tenía la opción de hacer la Ouija y preguntárselo, pero como me parecía un método poco ortodoxo, me fui a buscar a la prensa. Y has analizado todo, porque al final todo este trabajo va a salir publicado también. Y la verdad que es interesante. Si pueden entrar están en YouTube, en internet, las jornadas de Lanzarote y Fuerteventura, lo pueden ver. La verdad que es interesante. Yo creo que habría que darle una vuelta a esa jornada porque había poquita gente, hay que decirlo. Habría que dar una vuelta porque los temas son interesantes, pero yo creo que habría que buscar la fórmula de que la gente, es lo que digo yo a veces, el tema de la historia, ¿no? De intentar atraer Bueno, más también hay que espectadores. pensar que estas jornadas tienen un punto un tanto académico. Sí, pero y en bueno. el sentido de que, por ejemplo, yo tengo un trabajo que se va a publicar y que tiene 40 páginas y tú en el Congreso simplemente expones un breve resumen, porque lo verdaderamente interesante es después la Claro, no, la pero hombre, yo te digo publicación. porque lo he estado viendo y demás, y es que claro, cuando empiezas a hablar, ¿no?, de ese contexto del maltrato de la situación de la mujer en esa época y en la actual, que a veces cuando la gente dice, no, ¿y por qué no celebramos hoy el Día del Hombre también? Yo digo, es que parece mentira que todavía no recordamos la historia que tiene de maltrato, de ocultar a la mujer durante siglos, ¿no? Y Bueno, entonces cuando se celebra hay que un día empezar, claro. Es como sí. cuando se dice, ¿y por qué el Día del Orgullo Gay y no el Día del Orgullo Hetero? Pues una cuestión muy sencilla, porque tú por ser heterosexual nunca has tenido que estar en los últimos 1000 o 2000 años escondido, nunca has sido víctima de palizas, nunca has tenido que vivir una vida contraria a tu propio impulso, y este día simplemente es una forma de visibilizar algo que hasta el otro día estaba condenado legalmente, que hoy no está condenado legalmente, pero sí muchas veces condenado Por eso socialmente. a veces lo de la historia es bueno saber la historia para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y cómo va a ser el futuro también. Porque tú hablabas también algo que es verdad, ¿no? Y no sé si lo comentaste, de alumnos tuyos que decían, cuando dicen mujeres escritoras, no, es que no las había, ¿no? Claro. Porque si no están, es que no existían. ¿Será que en esa época las mujeres no escribían? Claro, efectivamente. Una de las cosas que hizo Ángel Guerra fue dedicarse a estudiar la figura de muchas escritoras. Y yo ahí establecía un paralelismo con una experiencia que tuve hace unos cuantos años en el aula.
Simplemente le pedí a mi alumnado que cogieran el libro de lengua castellana y literatura, creo que era tercero o cuarto de la ESO, ahora no recuerdo, y les dije, chicos, chicas, vamos a coger y vamos a anotar los nombres de todos los escritores y escritoras que aparecen en este manual. Efectivamente, el 90 y pico por ciento eran nombres de escritores y apenas un 8 y pico por ciento eran nombres de escritoras, y además de una manera bastante marginal, con un textito en la esquina para buscar sustantivos, pero ni siquiera para estudiar a la escritora en sí. Cuando yo le preguntaba a mi alumnado, jovencito, que por qué creían que sucedía eso, salían evidentes muchas ideas que probablemente gente que nos esté escuchando ahora mismo, si le hiciéramos la misma pregunta, respondería. ¿Por qué no había escritoras? Pues porque probablemente y si las había muy pocas, porque las mujeres se tenían que dedicar a otras cosas, o eran muy malas. Y Ángel Guerra, cuando empieza a escarbar y empieza a dar el nombre de muchas escritoras, no solamente las nombra por publicitarlas, que ya es bastante importante que aparezcan nombres de mujer, sino que además analiza críticamente su obra y llega a decir: un cuento de esta mujer vale más que toda la obra de otros coetáneos varones. Es decir, desmitifica ese asunto y nos deja ver que si efectivamente la obra de todas esas mujeres no figura en el canon de la literatura, no figura en los libros de literatura, no es porque su obra no haya sido de calidad, sino probablemente porque ha sido escondida a causa de su sexo. Fíjense que estamos en el 2023 y a veces seguimos teniendo ese mismo debate. Claro, no, hay muchas mujeres que tenían que firmar con el nombre de hombres para poder publicarla, porque si no... Mira, ahí me acabas de poner un ejemplo brillante. Ángel Guerra, otra de las cosas que hacía era traducir. Era buen traductor y tradujo del catalán en una época en la que no había pinganillos en el Congreso, ¿verdad? Era otra época, era muy raro que se tradujeran obras del catalán al castellano, y él tradujo la obra de Caterina Albert. Pero es que Caterina Albert escribía su obra con el seudónimo Víctor Català. ¿Por qué escribía esa mujer con seudónimo de hombre? Por una cuestión muy sencilla. Hubo un concurso literario al que ella se presentó y lo ganó. La cuestión es que cuando fue la entrega de premios y llamaron a subir al estrado a Víctor Català, resulta que quien subió fue Caterina Albert. Le quitaron el premio. Claro, si no era así. Bueno, Ángel Guerra, y después hay algo que tú estás luchando desde hace tiempo, yo me voy a sumar, ya me ha sumado a esa campaña también, que en el próximo Día de las Letras Canarias, Ángel Guerra tiene que estar en todo lo alto. Porque si se ha ocultado el nombre de la mujer a lo largo de los años en la literatura, en Canarias hemos hecho lo mismo con los escritores de Lanzarote y de Fuerteventura, por ejemplo. Y mira que no tenemos buenos. Claro, es una cosa que yo cuando la digo siempre empiezo diciendo lo mismo. Ojo, que yo no vengo aquí como lanzaroteño de pro a ejercer lo que nos dicen siempre, que si estamos de victimistas, ya estamos de las Islas Menores llorando. No, para nada. Simplemente les propongo que hagan un ejercicio. El Día de las Letras Canarias se lleva celebrando desde hace más de 20 años en el archipiélago. Simplemente cojan el listado de autores y autoras a los que se ha dedicado el Día de las Letras Canarias y busquen de dónde son. Y son todos de Gran Canaria y Tenerife, excepto dos. Uno, que es Pedro García Cabrera, que nació en La Gomera, pero que es verdad que vivió en Tenerife. Y luego el último que era palmero, pero que también no, era de La Palma, esa isla de la que nos acordamos ahora porque hubo una gran desgracia que fue el volcán. Se le dedica el Día de las Letras Canarias, pero es que ese autor también vivía en La Laguna. Vivía en La Laguna y de hecho ahí es donde desgraciadamente se suicida. Pero nunca ha habido un herreño, nunca ha habido un majorero, nunca ha habido un lanzaroteño. De manera que fíjate qué paradoja, cualquier persona que llegase y quisiera ver cuáles son los autores y autoras relevantes de la literatura canaria... Le pasaría a tus alumnos, es que no existen. Bueno, permíteme una cosa, ¿cómo empecé yo a trabajar la literatura canaria? Te decía de Lanzarote, te decía que había sido hace 23 años. En ese momento yo presenté una comunicación sobre la historia del Teatro de San Bartolomé en esta misma jornada, y ahí ciertas personas vienen y me proponen que me suma un proyecto que era estudiar la historia de la literatura en Lanzarote. Y yo, que era licenciado en Filología Hispánica, que era doctorando en aquel momento en Filología Hispánica, que había estudiado literatura canaria, y decía, pues de Lanzarote será el romancero, que algo habrá, Ángel Guerra, Benito Pérez Armas y Félix Hormiga de los de ahora.
La cuestión es que una vez que te pones a investigar, empiezas a desempolvar trabajo complicado. Ya. Dentro de 2 semanas me voy a Gran Canaria a hablar con los herederos de un escritor de Lanzarote, ya evidentemente fallecido, que tiene obra todavía guardada. Es decir, que Lanzarote tiene una tradición literaria mayor de lo que Bueno, nos pues creemos. ya me has dejado ya engogado, como se suele decir. Habrá que hablar de ese escritor de Lanzarote cuando tenga ya la... Probablemente venga por aquí en diciembre. por eso. Lo ves, siempre se va buscando para traer nuevas... Probablemente venga nuevas por aquí en cosas. diciembre porque estoy a puntito de sacar un libro. Pues eso. Tienes aquí mi móvil, pues no se te olvide. Y además es que cada vez que me hablaste de Ángel Guerra cuando viniste, me acabas de hablar otra vez y que entre más hablas, más importante es la figura de Ángel Guerra, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de un pedazo de personaje histórico que tiene que tener su hueco dentro de la historia de la literatura de Canarias. Pues nada, gracias por venir. No, gracias a ti porque al final estos espacios son espacios de difusión y yo solamente espero que alguien le haya llamado un poquito la atención a Ángel Guerra y que pueda ir a la librería a comprarse Que bueno, que tiene el alguno de los famoso libros. libro La Lapa, es el que todos conocemos. Y si lo pueden, búsquenlo. Yo creo que hasta en abierto, yo creo que se puede conseguir y gratis. luego también en el 2020, edité con Ediciones Remotas La Lapa y otros relatos, y algunos de esos otros relatos eran relatos desconocidos. Bueno, pues mira, Yo a lo Paco Umbral vengo a hablar de mi libro. En la librería El Puente seguro que lo pueden conseguir. Así que por cierto, dentro de poco vamos a hacer una sección con libros, lo haremos desde la librería El Puente un poco para conocer, pues nada, alguna de estos libros de actualidad que puede interesarnos a todos. Sebensui, gracias por venir, ya te tendremos aquí en noviembre entonces o en diciembre. Muchísimas gracias a ti. Y a todos ustedes, que pasen un buen fin de semana. Le decía a Sebensui que si tiene alguna cosa que me la cuente, a ustedes también. Mira, él le he dejado un correo de rivero@biosferamedia.com. Cualquier cosa que tenga, algún proyecto, una iniciativa, una historia que contarme, pues no duden en escribirme y contarme eso, y seguro que les traeremos aquí al magazine, porque la idea es que el programa Entre Todos siempre va a salir mejor. Pues nada, que pasen un buen fin de semana y les esperamos el lunes. Vayan a la playa, se hace mucho calor, yo creo que es el único remedio positivo, así que hasta el lunes.